tenemos en la línea telefónica al arquitecto y abogado Miguel Zárate. Él fue presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Jalisco. Es constructor y actualmente regidor en el municipio de Guadalajara. Miguel, buenas tardes. Sergio, ¿cómo estás? Pues mira, aquí con el gusto de escucharte y que nos puedas compartir tus reflexiones. Híjole, sobre lo que pasó el día de ayer en la línea 12. La línea 12 del metro. ¿Cuál es tu primera valoración, la primera valoración que tú haces como constructor, de acuerdo a la información que hasta ahora ha circulado? Mira, evidentemente hay que esperar a los peritajes que haga por parte de la empresa contratada, creo que es una empresa sueca, y también por los peritos del Colegio de Ingenieros de México, que también creo que están trabajando en el asunto. El resultado de estos peritajes va a ser de suma importancia para saber qué es lo que en realidad pasó. A simple vista y de acuerdo con los videos que se estuvieron difundiendo desde la misma noche de ayer que sucedió el percance, el accidente, pues se ve que había confusión si había fallado una ballena o había fallado una viga, y parece ser que es una viga metálica la que falla y truena y hace que colapse toda la estructura. Pues hay varias versiones. Puede ser una mala calidad de los materiales o la implementación en su construcción, o también producto de los sismos que se tuvieron en el 2017, que no hayan detectado algún acabamiento, hundimiento en la estructura de la línea que pudo, a partir de ese evento, haber tenido alguna deficiencia y por eso haya colapsado. ¿Qué lecciones nos deja este accidente, dado que tenemos aquí en Jalisco y en la zona metropolitana en concreto? Primero, una línea 3 del tren ligero que iba a costar 17,000 millones y acabó costando más de 34,000, y donde se han señalado muchas irregularidades. Híjole, pues fue el mismo, creo que el caso de la línea 12 es mucho más grave. El sobrecosto de ambos contratos es evidente en Guadalajara, lo que sucedió allá, hablando de similitudes. ¿Y qué es lo que tendría que reflexionar yo aquí en Jalisco? Primero, que los protocolos de mantenimiento tienen que ser muy exhaustivos, que el CITEUR tiene la obligación de estar llevando todo ese tipo de protocolos minuciosamente para poder detectar cualquier tipo de falla o indicio que pueda prevenir cualquier tipo de accidente como el que vimos en la línea 12. Sin embargo, ¿qué veo yo aquí de más riesgo en Jalisco? Los daños colaterales que trajo la línea 12, que se han estado señalando por expertos desde la misma construcción, por ejemplo, del paso de la tuneladora por Avenida Alcalde, donde edificaciones antiguas de valor patrimonial, la mayoría de ellas, por ejemplo, la Catedral Metropolitana, por ejemplo, el Templo de San José o el Santuario de Guadalupe o el Templo de San Francisco, que fueron dañados en su estructura. Yo conozco muy de cerca el caso del Templo de San Francisco, aún no tiene habitabilidad, es obligación del gobierno federal a través de la SCT el de destinar los recursos suficientes para la restauración de estos inmuebles, de estos edificios que fueron fracturados en su estructura gracias a los trabajos en algunos casos previos al paso de la tuneladora y otros al paso de la tuneladora, que al modificar sus suelos, la conformación de los suelos donde estaban cimentados, generaron este tipo de conflictos. Y hoy por hoy, por ejemplo, en el caso del Templo de San Francisco, no se tiene habitabilidad y Dios no lo quiera, pero un sismo pone en riesgo la verticalidad de los mismos. Es decir, que los trabajos, la construcción de la línea 3 del tren ligero, no fue, voy a usar un término, no fue pulcra, no fue técnicamente eficiente. Este tipo de obras, Sergio, tiene siempre daños colaterales, pero por lo tanto se destinan recursos suficientes para poder atacarlos y poder paliar este tipo de daños colaterales.
Uno de los principales daños colaterales que tuvo la línea 3 aquí en Guadalajara es precisamente en todo el tema del Paseo Alcalde, hoy el Paseo Alcalde, antes Avenida Alcalde, se genera, al generar este tipo de agujero de excavación subterránea, y la manera en que se atacó originalmente con unos muros Milán que trataban de proteger las cimentaciones de estos edificios, no fue la adecuada. Se tomaron decisiones desde la Ciudad de México por las autoridades de la misma Secretaría de Comunicaciones y Transportes, auxiliados por ingenieros de la UNAM en la Ciudad de México, donde a consideración de expertos de la localidad, expertos de Jalisco, no fueron las mejores procedimientos para poder proteger las estructuras de estos edificios. Y tal es así que tenemos registrados también, por ejemplo, en la Casa del Periodismo, daños que hoy por hoy no han sido reparados y cubiertos al 100%. Sí, en algunos casos se han atendido parcialmente, sin embargo, pues la Casa de los Perros, el Museo del Periodismo, tampoco está abierto al público porque no tiene las condiciones adecuadas para poder abrir sus puertas a las personas. Recuerdo, Miguel, que uno de los señalamientos que se han hecho a la línea 3 del tren ligero, y que también se ha mencionado, lo dijo uno de los líderes del sindicato del metro, allá en la Ciudad de México, y que hay como un elemento en común, es que ellos dicen que ven riesgos en las curvas de la línea 12, en algunas curvas de la línea 12 del metro, y aquí también se ha señalado que hay una curva, se ha dicho que pronunciada, aunque las autoridades dicen que técnicamente está bien, esta curva en la línea 3 del tren ligero que hay en Zapopan. Es correcto. Mira, a diferencia, creo yo, aquí solamente tenemos un punto de conflicto, que es la curva que está muy pronunciada antes de llegar a la Basílica de Zapopan por la avenida Laureles. Sin embargo, platicando tu servidor de manera directa con los responsables de la supervisión de ese tramo, una empresa prestigiosa de la Ciudad de México, ellos estuvieron al pendiente de los cálculos estructurales y también los cálculos de velocidad que se tiene que tener por los trenes, y están calculados para que no tengan peligro, a diferencia de la línea 12, donde hubo modificaciones al trazo original, es decir, al proyecto original de la línea, por en aquellos tiempos quejas y reclamos de los vecinos que no querían que pasara cerca de sus negocios o de sus viviendas la misma línea del tren. Entonces modificaron y se hicieron las modificaciones sobre las rodillas, y hoy por hoy nos tiene con el peligro latente de que pueda suceder algo similar a lo que pasó hace 2 días. Pero para esto creo que hay elementos que se tienen que prever. A final de cuentas, los protocolos de mantenimiento no es nada más para que las vigas, las estructuras estén bien pintadas y bien barridas. Tiene que haber bitácoras constantes donde se hagan señalamientos oportunos y puntuales de donde se notan inconsistencias o fallas. Es decir, por ejemplo, en el caso específico de la línea 12 donde ocurrió el accidente, se debió de haber notado si había un hundimiento o un desplazamiento conforme a los niveles de las mismas líneas del ferrocarril por donde circulan los trenes. Y todo eso, no existe la certeza de que se lleven o se hayan llevado puntualmente todos estos tipos de protocolos y de bitácoras que nos deberían de haber prendido un foco rojo oportunamente. ¿Hasta dónde estarán como elementos a revisar y quizá comprobar actos de negligencia, situaciones de corrupción en líneas como fueron el caso de la línea 12 del metro y también aquí en la línea 3 del tren ligero? Porque hay observaciones de la Auditoría Superior de la Federación. Habría que ver qué tipo de observaciones son las que hace la auditoría. Muchas veces son de volúmenes, de formas y de conceptos no encontrados o no ejecutados
de acuerdo a cómo viene plasmado la especificación del mismo. Aquí lo principal es el proyecto ejecutivo, quién lo elabora y quién es el responsable de ese proyecto. ¿Y quién lo ejecuta? ¿Quién es el responsable ejecutor? Es decir, el director responsable de la obra, para poder estar viendo y deslindando de quién pueden ser las responsabilidades. Y después, una vez que están terminadas este tipo de obras, se hace una entrega-recepción a los gobiernos pertinentes para que ellos la operen. Y hay protocolos específicos para la operación y el mantenimiento de este tipo de estructuras, de este tipo de elementos que en algunas partes han sido consideradas de seguridad nacional, y creo que así deberían de ser en todo el país también. Miguel, ¿hasta dónde, en el caso de Jalisco específico, de la línea 3 del tren ligero, tenemos los ingenieros, los arquitectos o vamos, los especialistas? Porque vaya que se requieren especialistas, pero muy puntuales sobre ciertos aspectos que permitan garantizar que es segura la línea 3. Es correcto. Es Sí. correcto. Mira, yo aquí, de no ser por los señalamientos que te hago, donde no se tomaron en cuenta desde un principio, creo que en la línea 3 no se corre un riesgo similar al que se tiene en la al que se tuvo en la línea 12. Yo creo y confío en los ingenieros locales y también en los ingenieros que vinieron a realizar los trabajos. Sin embargo, reclamo muy puntualmente en que no se tomaron en cuenta los daños colaterales que podría generar específicamente la tuneladora en la línea 3 de aquí de Guadalajara, del tren eléctrico. Y de ahí más, evidentemente hay que reforzar los protocolos, que sean focos rojos, que se prendan en Jalisco para que no suceda, pero tenemos el caso de la línea 1 y de la línea 2, que pues no ha tenido mayores percances en sus más de 30 años de funcionamiento. Evidentemente era otro tipo de sistema constructivo, sin embargo, lo que se generó de daño colateral en esos tiempos se arregló en el momento y no hemos tenido mayor problemática. Hoy por hoy sí veo el peligro latente en estructuras antiguas, muchas de ellas de valor patrimonial, sobre todo a lo largo y ancho del Paseo Alcalde. Miguel, pues muchas gracias. Estaremos atentos a cómo se van desarrollando también por parte del CITEUR esta aplicación de estos protocolos de mantenimiento que ya se anunciaron por parte del gobierno del estado, de pues echarle el ojo, ¿no? Y recordemos, Sergio, que CITEUR cobró más de 1,000 millones de pesos para poder hacer una supervisión de la supervisión. Es decir, creo que si hicieron bien su trabajo, no debemos de tener este tipo de problemas. Excelente. Así que no tenemos que persignarnos antes de subir a la línea 3, Miguel. Creo que en este caso no, sin embargo, sí, cuando vayamos al templo queramos dar un paseo por Paseo Alcalde. Es un foco rojo que está prendido y que creo que las autoridades estatales y municipales deben de tomar cartas en el asunto como solidarios, como actores solidarios de los afectados, para poder recurrir y hacer las gestiones pertinentes ante la autoridad federal, que hoy por hoy hasta cierto punto han sido omisas en ese punto. Muchas gracias, Miguel, por tomarnos la llamada. Un gusto, un abrazo y muy buena tarde para todos. Hasta luego. Muchas gracias. Escuchamos a Miguel Zárate. Él es regidor en el Ayuntamiento de Guadalajara, es abogado, constructor y fue presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en la delegación Jalisco, así que sabe de qué está hablando.